No hay verano tranquilo y aunque en España sea un tema de mera actualidad por las consecuencias que podría tener para nuestro país, la realidad es que ahora mismo un pueblo entero, el afgano, está luchando por huir del talibanismo que ha tomado el país. En el día de ayer los fundamentalistas islámicos tomaban el control de Kabul 20 años después de que fueran derrocados. Y la primera y principal consecuencia fue esa huida del presidente del país, de Ashraf Ghani, y el desbordamiento del gobierno. En las últimas horas, los gobiernos de todo el mundo se han ido sumando a acelerar ese repliegue del personal diplomático y militar que ya empezamos a ver la semana pasada con Estados Unidos o con Reino Unido. España ha hecho lo propio y la principal incógnita ahora es qué país acoge a los refugiados que van a tratar de huir de la situación en Afganistán. Sin duda son muchas las dudas que tenemos sobre este tema y por ello a esta hora vamos a tener el lujo de saludar a un experto en la materia, al coronel del Ejército de Tierra, Pedro Baños, que además es analista, escritor y conferenciante en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, inteligencia, terrorismo y relaciones internacionales. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primerísimo de todo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Afganistán? ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas para que esto haya desembocado en lo que estamos viendo en el día de hoy? Porque hay mucha gente que no está al tanto de la situación y que lo primero que le surge es qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué de repente cae ese gobierno? ¿Por qué llegan unos talibanes al poder? Es un conflicto que tiene ya antigüedad para los que estén puestos en esa materia, pero que para gran parte de la población española hoy puede que resulte algo novedoso. Pues lo primero que debemos tener en cuenta es que el gobierno afgano estaba menos afianzado de lo que se pensaba. E incluso que las fuerzas de seguridad y el ejército, las fuerzas armadas afganas tampoco tenían el potencial ni mucho menos la moral como para defender al gobierno, como podríamos haber pensado después de 20 años de esfuerzo, de entrenarlas, de armarlas, de financiarlas. Y además también esto nos da otra lección de que en realidad los talibanes tienen mucho más apoyo popular también del que en principio pues cabía pensarse. Hay que tener en cuenta que el gobierno afgano cometía muchas irregularidades, la corrupción estaba muy extendida a todos los niveles, los cargos se compraban, cualquier cargo, incluyendo cargos en la policía, por ejemplo, y en cambio los talibanes, para algunos afganos, no pocos, lo que representan es, curiosamente, una honestidad o un orden que no proporcionaba el propio gobierno afgano, dentro, por supuesto, siempre de una brutalidad que estamos hablando pues propia de más de la Edad Media que de los tiempos actuales. Uh-huh. Vamos a seguir profundizando sobre este tema, pero lo primero de todo es comentar esas imágenes que son espeluznantes. Antes de empezar el programa he visto cómo está el aeropuerto de Kabul en estos momentos, que lejos del orden que dice nuestro ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, la realidad es que se te ponen los pelos de punta y son muy tristes esas escenas, ¿no? de la población de allí intentando subir a esos aviones, incluso agolpados en propios aviones que aterrizan y caen al suelo ya con el avión en altura y lo primero que uno se pregunta es qué pasa con esa gente, qué va a pasar con todos ellos, ¿no? Uh-huh. Tiene lógica también porque hay que pensar que todas aquellas personas afganos que hayan colaborado de una forma o de otra, de modo más o menos directo, con las fuerzas extranjeras, consideradas por muchos afganos como fuerzas invasoras y que por tanto sentían la obligación de expulsarlas del país, pues estas personas, estos colaboradores, son considerados traidores y por tanto su vida corre máximo peligro. Y en las escenas que estamos viendo de esas personas que quieren huir del país. Porque mientras tanto también hay otras escenas de Kabul donde la vida pues transita o recurre, o sea, digamos que con cierta normalidad, ¿no? Lo que es verdad es que cualquiera que haya tenido relación, una vez más, con estas fuerzas extranjeras, pues obviamente teme por su vida, intenta por todos los medios escapar del país y ahora mismo pues la situación es muy complicada porque no hay capacidad para evacuar a todos estos afganos que quieren salir de manera urgente y además necesaria de Afganistán.
Ujú. Y tenemos que hablar también de las mujeres y de las niñas, ¿verdad? Por supuesto, hay que tener en cuenta que para ellas va a ser un retroceso enorme, sobre todo pensando que cuando se nace en un ambiente, pues probablemente no se da cuenta uno de la situación, pero claro, cuando han pasado 20 años pues de cierta libertad, tampoco es que hubiera una libertad, como podemos entender, que afortunadamente disfrutan las mujeres en los países occidentales, en las democracias occidentales, claro, volver ahora mismo para atrás va a ser terriblemente duro. Y es lo que ya está sucediendo en aquellos lugares donde ya hacía tiempo que los talibanes imperaban. Como vemos que las mujeres pues perdían los trabajos, como volvían otra vez a ir con el burka totalmente, absolutamente tapadas, tener que salir de casa pues protegidas, como dicen ellos, por su guardián, por decir por un hombre, y por tanto pues esto va a ser un retroceso muy muy importante que desde luego pues no va a dejar en muy buen lugar a una comunidad internacional que después de tantos esfuerzos de tanto físicos en el plano de las personas que han perdido allí la vida, soldados extranjeros, como económicos, pues al final los resultados pues han sido ninguno, ¿no? Esa es la realidad. Uh-huh. Hablando ya de las consecuencias políticas que vaya a tener esta reconquista por parte de los talibanes de Afganistán, quería preguntarle por lo último, y es esa reacción del gobierno chino, que de momento parece que tiende la mano a desarrollar relaciones amistosas, ¿no?, con los insurgentes, y mientras que Rusia ya anuncia que su embajador se va a reunir con los talibán. No sé esto qué consecuencias puede tener. Pues muy importantes. De entrada, esto es un gran descrédito para la imagen de Estados Unidos, que en cierto modo es el gran perdedor desde el punto de vista geopolítico. También incluso lo podríamos ampliar al resto de los países de la OTAN. Pero, por supuesto, esta circunstancia va a ser aprovechada por sus grandes rivales geopolíticos, que son China y Rusia. China está haciendo lo que hace en todos los escenarios, es decir, pues intentarse llevar bien con todas las facciones, por si acaso, y además con los talibanes ya hacía mucho tiempo que se llevaba bien, no es de ahora ni mucho menos, porque entre otras cosas lo que ofrece es lo que ofrece también en otros escenarios, es no injerencia en absoluto, es decir, que el país transite por los derroteros que consideren sus gobernantes locales, sin intervenir absolutamente para nada, y al mismo tiempo pues aprovecharse pues de sus recursos naturales, sea la madera o sea los minerales, que los hay además estratégicos muy importantes en Afganistán, aunque es algo bastante desconocido, y mientras tanto también pues probablemente exigirles que no permitan el tránsito de terroristas y de salafistas yihadistas, por ejemplo, en una zona tan sensible para China como es su Turkmenistán oriental, es decir, el Xinjiang, y que por tanto pues le controlen toda esa zona, la pequeña frontera que mantiene de Afganistán con China. Uh-huh. Don Pedro, Irán también ha reaccionado de manera pronta a este cambio en Afganistán y también ha tendido la mano a los talibanes. Asegura el presidente iraní que esta derrota militar y salida de Estados Unidos debe convertirse en una oportunidad para establecer la seguridad y la paz duradera en Afganistán. Sí, claro, además también tiene toda la lógica. Hay que pensar que Irán tiene una amplia frontera con Afganistán y ha mantenido siempre unas relaciones un tanto ambiguas con Afganistán. Por un lado, ha apoyado a los talibanes o cualquier otra facción que se enfrentara a Estados Unidos, obviamente también su adversario, como no. Al mismo tiempo es verdad que tiene una cierta rivalidad porque unos son sunís, los talibanes, y por otro lado ellos son chiíes, y además intentan también defender a una minoría azara, que no es tan minoría, estamos hablando de 4 millones de personas que viven en Afganistán y habitualmente masacradas también por los talibanes, pero como digo, mantienen una relación pues un tanto ambigua y además saben perfectamente que, como ya pasó durante la época soviética de 1979 a 1989, parte de los afganos, si van a ir a huir a algún sitio, van a ser precisamente a intentarse refugiar en la vecina Irán, evidentemente. Uh-huh. Don Pedro, hoy tenemos una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. No sé qué podemos esperar, cuál va a ser la reacción de la coalición internacional durante los próximos días, semanas, meses. No sé si después de ese repliegue de todo el personal diplomático y militar, lo que nos podemos esperar es que no se vaya a hacer nada próximamente. Pues me temo que esa va a ser la solución, o sea, el que van a aplicar, es decir, algo muy pragmático, decir, bueno, ya están ahí, vamos a intentar que la situación no se deteriore mucho más, que nos afecte lo mínimo posible, lamentablemente esa probablemente sea la conclusión, y aunque a lo mejor en un plazo un poco más largo,
las ayudas internacionales que necesita de manera imperiosa Afganistán, porque sin duda desde el punto de vista económico, pues estén condicionadas pues a que se concedan ciertas libertades a las mujeres o el respeto de los derechos humanos, aunque esto desde luego pues va para largo y no va a ser fácil de aplicar en absoluto en un escenario ya de por sí tan sumamente complejo como es el de Afganistán. Por cierto, que la Unión Europea también ha convocado una reunión de crisis por la situación en Afganistán. No sé si al final esto es más postureo que otra cosa, ¿no? Pues vemos que lamentablemente en la Unión Europea efectivamente lo que más prolifera es el postureo. Probablemente habla de declaraciones estas absolutamente pomposas, pero que en definitiva pues se suelen quedar en agua de borrajas, como digo, nos tiene acostumbrados lamentablemente la Unión Europea. Y dicho todo esto, ¿qué nos podemos esperar más allá de lo que ya ha comentado usted en los próximos meses, sobre todo para una potencia como Estados Unidos que acumula una derrota bastante considerable con lo que está pasando estos días en Afganistán? Sí, porque Estados Unidos está viviendo un momento realmente delicado. Hay que pensar que hay un punto de inflexión ahora mismo con respecto a una China que le está superando en muchísimos frentes, y Estados Unidos está viviendo una situación, como digo, muy, muy, muy complicada, que puede desembocar en la pérdida de su prestigio internacional y de la influencia que hasta ahora mismo ha tenido en todo el mundo, porque se ha ganado por China, y desde luego ahora mismo yo supongo que en Pekín pues tiene que estar brindando con champán seguramente, pensando en la derrota que claramente pues la ha infligido en este caso los talibanes a Estados Unidos, ¿no? Para Estados Unidos no deja de ser un descrédito muy importante el no haber podido ganar este